Bueno, aquí tenemos ya la primera pregunta que nos escribe Gabriel desde los Estados Unidos. Y él habla de Isaías 42, 24 al 25. Y pregunta, ¿cómo sé que es Dios dándome golpes y diciéndome por allí no es? Ok. Dice Isaías 42, 22, 24 al 25, perdón. Sí, Dice, 42. ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Entonces dice Gabriel, ¿cómo sé que no es Dios golpeándome? O algo así fue lo que dijo. Bueno, el propósito de la Biblia es enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre de Dios. Toda la Biblia tiene un propósito con el cual sale de la boca de Dios y lo cumple, no regresa vacía. Entonces, cuando estás leyendo acerca de Dios trayendo un juicio sobre Israel, nosotros tenemos que ubicarnos siempre en el contexto de que la Biblia no es un libro de historia, aunque tiene historia, sino que la Biblia actúa como una especie de espejo en el cual yo veo mi vida reflejada. Y el objetivo de esto es que mi vida sea confrontada y surja una necesidad de transformación de la cual yo pueda poner delante de Dios para que Él la opere. Entonces, efectivamente, cuando Dios trae juicio sobre Israel, yo tengo que siempre ubicar que Dios es el mismo Dios y el hombre es el mismo hombre. Israel se acostumbró a vivir en la práctica de ignorar a Dios, de desechar la guía de Dios, las ordenanzas, desechar los mensajes que le enviaba a través de los profetas en aquel tiempo. Y llegó un punto donde Israel no pudo recoger otra cosa sino la consecuencia de esta necedad que se manifestó en disciplina. Entonces lo que estás viendo es efectivamente un llamado eh, casi desesperado de parte de Dios a Israel a reaccionar antes de que venga la disciplina extrema. En aquel tiempo, pues con la deportación a Babilonia, esto ya como conocemos la historia, entendemos que efectivamente el endurecimiento de Israel lo llevó a quedarse sin territorio, quedarse sin su templo, a perder todas las cosas preciosas que Dios había edificado, a ser deportado. Y la Biblia enseña que en 2 Corintios, 2 de Crónicas 36, hubo un punto donde Dios dijo, y no hubo ya remedio, y la consecuencia por la indiferencia de Israel tuvo que venir. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, amigo? No hay más preguntas en internet. Vamos a ver si tenemos preguntas en el auditorio. Aquí tenemos, empecemos aquí, Patrick. Aquí con María Ángel, con Jennifer, Mariana. ¿Se pusieron de acuerdo en la familia? Ajá. Ajá. Dime. Yo tenía una pregunta en Proverbios 31:3 que dice, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruyen los reyes. ¿A qué se refiere? ¿Me lo repites, porfa? No des a las mujeres tu fuerza. Ajá. No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruyen los reyes. Ok. Bueno, es un consejo de un rey hacia su hijo. Realmente, aunque dice profecía de Lemuel en en el capítulo 31, realmente este es una especie de nombre antiguo que el rey Salomón recibía. Y el rey Salomón está dando instrucciones, parte de los proverbios, de hecho los primeros 6, 7 proverbios empiezan hablando acerca de hijo mío, no te apartes de mi ley, hijo mío, presta atención a tus caminos, hijo mío. Es la instrucción de un padre a un hijo. Y aquí lo que estás viendo es la instrucción de un rey hacia su sucesor. O sea, no vayas a caer en la trampa de entregar tus convicciones por seguir tus pasiones. Pasiones que tienen que ver con tus relaciones con mujeres o pasiones que tienen que ver con los vicios, el juego, la indiferencia en la que podían vivir los otros reyes. Es decir, no copies los caminos del mundo, no copies a las personas que no me tienen a mí por Dios. ¿Sí? Jennifer. Guille, yo tengo
una duda en el capítulo 25 de Primera de Samuel, Ujú. cuando hablan de David y Abigail. Ujú. Abigail era la esposa de Nabal Ujú. y gracias a ella, que hizo lo que tenía que hacer, eh, David no... No asesinó a su esposo Nabal ni a Exacto. todo su pueblo. Entonces, yo reflexionando un poco, lo que quisiera es tener el concepto o el contexto cuando una mujer es esposa de un hombre impío o malvado. Ella, porque de alguna forma ella no le dijo al esposo, o sea, se lo ocultó, porque, Ujú. pero hizo lo que debía hacer. Ujú. Entonces, tengo dudas porque, por ejemplo, yo tengo amigas que he invitado a la célula y yo sé que ellas se abstienen porque el esposo Claro. no Claro. está de acuerdo. Sí, perfecto. Gracias por aclararlo así al final, porque realmente en el, en el consejo que estás dándole a ellas está de por medio su salvación. Es decir, no estás edificando sobre una vida de una persona, doctrina o guianza dentro de la vida cristiana, sino estamos hablando de salvación. Entonces tú tienes que persistir, entendiendo que el tiempo es corto en la vida de ellas. Ya va, mi amor, espérate. Patrick te lo da. El tiempo es corto y ellas deben entender que su alma tiene uno de dos destinos, el cielo o el infierno, y que la diferencia es Jesucristo, la salvación a través de la obra consumada de Jesús. Entonces tú tienes que persistir. Y cuando ellas dicen, no, es que yo iría, pero es que mi esposo, tienes que usar la Biblia y decir, por ejemplo, Jesucristo en Mateo, vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo 10, creo que es el versículo 27, 37, perdón. Dice, bueno, en el 34, 10:34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a los hijos, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo no puedo servir a dos señores. Los apóstoles fueron confrontados y les dijeron, deja de hablar de Jesús. No quiero que nombres ese nombre más en Jerusalén. Y ellos dijeron, tienen que estimar si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces tienes que hablar con esto y decirle, tu salvación no puede depender de tu esposo. Tu salvación no puede depender de tu trabajo, no puede depender de nada. Es algo que tú tienes que enfrentar delante de Dios. Un día de estos hablamos, de hecho presenté una pregunta que hacía Mayra de hasta dónde yo debo honrar a mis padres. Es decir, los vas a honrar en la obediencia a la palabra de Dios. Pero fíjate que la misma palabra de Dios está diciendo que Él no ha venido a ponernos a todos en una actitud de fraternidad donde nadie confronta a nadie ni nadie tiene división con nadie. En términos de la iglesia eso es otra cosa. En la iglesia, ya siendo creyentes, todos debemos vivir bajo el principio de unidad en el Espíritu Santo que nos mantiene en unidad a todos nosotros. Pero si por buscar incrementar mi relación con Jesús, yo tengo problemas, esto lo único que confirma es que el glorioso Espíritu de Jehová reposa sobre mí. Si yo no estoy teniendo problemas por causa del nombre de Jesús, entonces no soy un digno portador del Evangelio. Si yo tengo una comunión perfecta con el mundo, si el mundo en mí ve un aliado y yo veo en el mundo un compañero, quiere decir que yo no estoy portando el Evangelio como debo, porque el Evangelio vino a poner división en este tipo de relaciones tan cercanas. ¿Quiere decir que me tengo que pelear con toda la familia? No. Lo que tiene que decir es que yo debo predicar el Evangelio y yo debo reaccionar al Evangelio a pesar de lo que pase. ¿Ok? Entonces, háblale a ella con eso, explícale de su destino eterno y explícale que cada quien dará a Dios cuenta de sí un día. Y ese día, ella no le va a poder llegar a decir a Dios, mira, es que mi esposo, él no le gustaba que yo fuera al grupo, o no le gustaba que yo estudiara la Biblia.
Entonces Dios le va a decir, quiere decir que tu Dios era Él y no yo. El que quiere amar la vida, bueno, seguimos leyendo, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Yo no puedo tener a nadie por encima de mi relación con Jesús. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, sigue diciendo, la perderá. Y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Este es el mismo pasaje que en otro contexto entendemos nosotros, el que quiere amar la vida, la perderá. Si yo quiero retener a mi esposo, si yo quiero retener a mi papá, a mi hijo, a mi cuñado, a quien sea que se esté oponiendo a mi relación con Jesús, yo digo, bueno, Jesús, a ti te voy a meter en el congelador con tal de no perder mi relación. Vas a perder tu relación, porque el que quiere amar su relación, la perderá. Pero el que la pierde por causa de Cristo, la pierde entre comillas, para vida eterna la hallará. Cuando esa persona diga, mi amor, mira, mi ministerio está en orden, ahí está tu desayuno, ahí está tu almuerzo, ahí está tu camisa planchada, y voy a estar dentro de 2 horas de regreso, pero yo me voy a mi estudio, porque yo necesito la Biblia. Y tú eres testigo de que yo no estoy en una religión, tú eres testigo de que esto está transformando mi vida. Y nada, a menos de que tú me digas que tienes un plan, yo te digo, sí, perfecto, participamos del plan. Que él me diga, no, es que tengo un almuerzo, vamos a ir a la playa ese fin de semana. Perfecto, mi amor, no te voy a poner no voy a poner en contra de eso. Pero en la mayoría de los casos, no hay plan, no hay nada, y yo lo que quiero es tener mi relación con Jesús. ¿Ok? Pásaselo a Mariana y luego a la otra Mariana. Tenía otra. ¿Puedo? ¿Tienes otra? Dale, Sí. rapidita. Ok. En 2 de Samuel, en el primer capítulo, cuando David se entera de la muerte de Jonatán, versículo 26, dice, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Uh-huh. Entonces, yo tenía dudas porque lo quería como un hermano, pero el amor era más grande que el amor que podía sentir por las mujeres. Sí. Entonces, entiendo que el orden es Dios primero y después, por lo menos en el caso de los casados, es el esposo y la esposa. Sí. O sea, estás hablando de prioridades. La prioridad en mi ministerio es mi relación con Dios, luego mi relación con mi esposa, luego mi relación con mis hijas, luego mi relación con mi trabajo, la iglesia, todo lo demás ahí viene para abajo. ¿Okay? Uh-huh. Eso es en orden de prioridades. Lo que está diciendo David es un testimonio personal, diciendo Jonatán, bueno, primero voy a aclararlo, lo vamos a estudiar el día, Jonatán no era homosexual. Es como la pregunta que todo el mundo quiere hacer cuando llega ahí y nadie se atreve a hacer. ¿Por qué no era homosexual? Lo vamos a estudiar dentro de unas 2, 3 semanas cuando lleguemos a ese punto. Bueno, precisamente porque yo no puedo obedecer a Dios desobedeciendo a Dios. Yo no puedo vivir en santidad viviendo en inmoralidad. Pero bueno, vamos a profundizar de eso más adelante. El punto es que David encontró en Jonatán un verdadero hermano del alma, un amigo inseparable con el cual gozaba, disfrutaba, reía y su vínculo era increíblemente sólido. Oraban el uno por el otro, se acompañaban. Quizá en la sociedad en la que vivimos estas cosas se malinterpretan, pero de hecho el apóstol Pablo se despedía de sus discípulos y les decía, saludaos unos a los otros con ósculo santo. A veces yo veo a Juanca y le doy un besito en la cabeza. Eso no me hace raro. O sea, no, yo tengo un especial aprecio por él. Ahora, tengo un gran amor por mi esposa. En el caso de David, él no tenía tanto amor por su esposa o por sus esposas. Tenía varias esposas. O sea, sus relaciones no andaban tan robustas como puede andar la de nosotros. Entonces, lo que está contando es un testimonio personal, diciendo, o sea, entre todo, la amistad que conseguí en ti, la comunión, el compañerismo, no lo conseguí en ninguna de todas las mujeres con las que he estado. Y tampoco es que ando buscando en ti lo que no consigo en las mujeres. Solamente es una expresión. ¿Sí? Gracias. Bien. Patrick, gracias, amigo. Gracias. Bueno, ayer yo estaba celebrando Halloween,
pero había una puerta que decía, somos cristianos y no celebramos el Halloween. Y yo no sé por qué los cristianos no celebran Halloween. Ok, bueno, a mí no me gusta, dale el micrófono a Patrick, por favor, mi amor. Gracias. A mí no me gusta hacer las cosas porque todo el mundo las hace, ¿ok? Entonces, cuando ponemos un título de que los cristianos hacen ciertas cosas y los cristianos no hacen ciertas otras, ahí estamos cruzando una raya que nos convierte ya no en cristianos, sino en religiosos, ¿ok? Los cristianos, por primera vez se llamaron cristianos en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque se parecían tanto a Jesús en cómo vivían, que la gente decía, es que son igualitos a Jesús, son igualitos a Cristo. Hablan como Cristo, predican lo mismo que Cristo, aman como Cristo, perdonan como Cristo, con lo cual son cristianos. Lo que les dio el título de cristianos era su vida, las decisiones que tomaban, sus convicciones, la pureza de sus corazones. ¿Ok? Entonces, en tus convicciones, Dios va a ir poniendo principios y verdades sobre las cosas en las cuales tú participas y sobre las cosas que no, entendiendo la razón de. ¿Ok? Entonces, no existe un parámetro general que diga es que los cristianos no o sí. Lo que existe es que aquellos que quieren tener comunión con el Señor se abstienen de ciertas cosas para no ensuciar su comunión con el Señor. ¿Ok? Entonces, un día Dios en tu corazón te va a ir invitando a dejar algunas cosas que dañan tu comunión con el Señor y a extenderte hacia otras que enriquecen tu comunión con el Señor. ¿Ok? Grabemos esta respuesta para que luego la escuches. ¿Ok? Y la puedas entender. Bien. Ok, mi amor. Mientras tanto, sé libre, dice una niña preciosa. Gózate en obedecer a tus padres. Gózate en respetar a las personas que tienes a tu lado. Gózate en eso. Y cuando tú encuentres irrespeto y cuando encuentres aquello que puede ensuciar tu corazón, aléjate de ello. ¿Ok? Un día Dios se va a presentar a la puerta de tu corazón, te va a invitar a abrirlo y tu vida va a ser transformada. Y vas a ir adquiriendo estas convicciones que te acercan a Él, como te explicaba al principio de la respuesta. ¿Sí? Más o menos. Bien. Listo. Vamos con Mariana y luego con Oriana. Dáselo eso, Patrick. Gracias. Gracias, Patrick. En Proverbios 29 dice, el capítulo 29, versículo 3, dice, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Ahí yo supongo que es la primera vez que da una profecía de que Dios tiene un hijo, ¿verdad? Porque dice el nombre de su hijo, si lo sabes, y nunca antes se había hablado de eso. Sí, bueno, quizá de manera tan directa podemos decir que sí, aunque desde Génesis 3 ya Dios había anunciado que iba a venir un sustituto, ¿no? Ahí ya viene la doctrina del sustituto que va a aportar tus pecados y que iba a ser de la misma naturaleza divina, iba a ser un sustituto digno, que iba a ser perfecto y sin mancha. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento se conoció que él no podía ser humano, tenía que venir de parte de Dios. Pero bueno, así de esta manera directa yo no recuerdo algún otro pasaje que lo hable tan claro. Bien, gracias. Patrick. A ver, me levantan la mano. Aquí Oriana. Ok. Gracias, Patrick. Y yo tengo dos preguntas. La primera es del Salmo 90:12, que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si me lo puedes explicar. Eso, o sea, si tú murieras mañana, Ori, ¿qué harías hoy y qué no harías hoy? Añadirías sabiduría a tu vida. Escogerías muy bien las discusiones en las que te metes, los afanes que persigues. Qué sé yo, si mañana mueres y tienes un proyecto, un entregable para dentro de 2 semanas, ¿estarías preocupada por eso? ¿Vivirías tu último día con sabiduría? Entonces, el salmista lo que dice es, enséñame a vivir por lo eterno, con la conciencia de que soy temporal, no perder la cabeza en vanidades, sino vivir por lo eterno. ¿Sí?
Vale, la otra pregunta. A la otra pregunta. Tú comentabas en una de las prédicas de hace unas semanas que como mujeres somos sensibles, somos emotivas, y yo tenía meditando en eso, me surge la duda si nosotras al ir creciendo espiritualmente adquirimos madurez emocional, pero no sé si esa madurez emocional nos permea o minimiza esa sensibilidad, o esa sensibilidad no tiene necesariamente que ver con nuestras reacciones emotivas. No, conforme maduras, lo que vas es adquiriendo más de la vida de Cristo en ti, ¿ok? El espíritu se va fortaleciendo y la carne, que es su contraparte, se va debilitando. No desaparece, pero va siendo ubicada en su sitio. Entonces, no quiere decir que tú dejes de ser una persona simpática, emotiva, o una persona que se compadece y que se entristece cuando algo la golpea, sobre todo que tiene que ver con tus relaciones, con el dolor ajeno, etc. Eso es precioso y Dios lo dejó no para empezar a transformarnos a todos y convertirnos en robots sin emociones, no. El tema es que las emociones, conforme van madurando, no te dominan, ¿ok? Los designios de la carne, que son emociones, son enemistad en contra de Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces yo no puedo intentar obedecer o seguir a Cristo en función de mis emociones, montado sobre mis emociones, ¿ok? Si yo voy a obedecer a Cristo, tengo que hacerlo sobre la base de lo que Él ha escrito en mi vida, la obediencia de eso que Él ha escrito. Siguiendo a Cristo no por emociones, sino porque sé lo que debo hacer. ¿Ok? Yo recuerdo uno de los principales retos cuando nosotros empezamos a disciplinar, sobre todo a Valeria, que Valeria era una bebé cuando ya nosotros estamos en Cristo y ella nació siendo bebé. Obviamente. Pasa en la mayoría de los casos. Y entonces el reto eran las emociones, porque hay muchas emociones encontradas. Entonces, la madurez nos decía lo que debíamos hacer. A los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo uso los principios, aunque las emociones decían otras cosas. A veces yo la disciplinaba, la mandaba a jugar o a hacer algo y yo me ponía a llorar. Y yo decía, Dios, ¿cómo no, esto no puede ser? ¿Qué está pasando? No veo aquí, allá, ya sabes, la carne. Pero eso no me impedía a mí hacer lo que debía hacer. Entonces, sobre esa base, yo vivo haciendo lo que debo y mientras voy madurando, voy más adquiriendo esa conciencia de hacer lo que debo. El maduro es el que hace lo que debe hacer, sabe qué es lo que debe hacer y lo hace. Eso lo hace el maduro. El inmaduro sabe lo que debe hacer y no lo hace. Ahí está la diferencia. Entonces, esto no tiene que ver con alterar mi personalidad. Cada uno, Dios nos diseñó perfectos. Un día de estos hablaba con una persona y me decía, es que yo soy muy torpe, yo aquí, yo acá. En el tercer crítica de sí mismo le dije, mira, para ahí, eres precioso. Dios te diseñó de una manera preciosa. Así, disfruta tu vida así como eres. Ahora, en términos de obediencia y de seguir a Cristo, haz las cosas según lo que está escrito, no según lo que sientes o cómo lo percibes en tu propia naturaleza. ¿Sí? Bien, entonces, ahí tenemos a Clivia atrás. Bueno, démoselo aquí a Patrick primero para que Patrick se lo dé a Clivia. A Clivia, amigo, atrás. Gracias. Bueno, quiero hacer una pregunta para que... No he terminado con el libro, hago la aclaración, pero pues me pregunto por qué si Job era un hombre bueno, por qué Dios permitió que Satanás pues fuera con él, porque lo hizo y dos veces, pues hasta donde voy han sido 2 veces. Sí, es más profundo que la respuesta que te voy a dar, pero principio es que era muy bueno. Uh-huh. Ajá. Pero no era bueno por lo que Dios había formado en él. Tenía su justicia propia. Era tan bueno que esa bondad
no reflejaba la presencia de Dios en él. Dios quiere construir en ti lo que es agradable delante de él. Dios no quiere que tú seas una buena persona, tan buena que vivas independiente de él. Entonces él tiene que quebrar esa propia justicia de decir yo soy buena persona, yo no le hago mal al prójimo, yo colaboro, yo hago aquí, yo hago allá, y lo que estoy es creciendo en propia justicia. Entonces la bondad del hombre para Dios es una bofetada. Porque la bondad del hombre dice, yo no necesito de la cruz. Cuando yo voy a la cruz, yo lo que veo es lo que Dios piensa del hombre. Si quieres saber qué piensa Dios de lo que tú crees bueno en Clivia, mira la cruz. Eso es lo que Dios piensa. Hoy vamos a hablar de este tema. Pero dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno. Romanos 3:10. Dice la Biblia que el hombre, que no haya Dios en el hombre cosa buena, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Que todas las justicias del hombre, todo lo que el hombre considera como bueno, delante de Dios son como trapos de inmundicia, suciedad. Todo lo que yo considero que en mí hay bueno, delante de Dios es abominación. ¿Qué es lo bueno en mí? Lo que Jesús ha hecho conmigo. Porque en mí lo único que hay es el mérito para ir al infierno. Pero Jesucristo tuvo que entrar en mi corazón, tuvo que portar todos mis pecados y empezar a transformar mi vida de adentro hacia afuera. Y si hay algo bueno que algún día va a ser recompensado, es lo que Él hace en el creyente, no lo que el creyente es por sí solo. Entonces Él detiene a Job y le dice, ok, Job, hasta que yo no sea el fondo de tu justicia, lo cual termina ocurriendo ya en los últimos capítulos donde Job se quebranta y ahí ya ahora sí vemos qué tan bueno era. Realmente había en su corazón una necedad muy arraigada que por todo lo bueno que era no se dejaba ver. Entonces, mi oración con mis hijas es, yo no quiero hijas buenas, yo quiero hijas que te teman. A veces los padres nos distraemos en las oraciones orando para que nuestros hijos sean ejemplares, que les vaya bien, que no traigan problemas, que se porten bien, etc. No, eso no es una oración que esté apuntando a su relación con Jesús. Una oración profunda es, Dios, que ellos toquen el fondo para que tú seas su Señor en sus corazones y te sigan, independientemente de lo que hagan. Entonces, cuando Jesucristo es tu Señor, ahí sí tú empiezas a aportar la bondad de Jesús, pero porque Él es el que la pone. Bien.